Bienvenidos, bienvenidas. Shavua Tov Umevorach. Nuestro Rambam semanal nos invita a abrir, a inaugurar en esta semana, como inauguramos también, salvando la distancia, un nuevo Humash en la lectura de la Sagrada Torá. Y cuando finalice el Shabbat Kodesh, comenzaremos un nuevo mes. Era el momento tal vez de poder comenzar, ¿por qué no?, nuestro capítulo 23 de estos 30 extensos capítulos que nos hablan acerca de las melajot prohibidas en Shabbat. Las 39 melajot prohibidas en Shabbat, que tienen un cuerpo muy particular, y estamos continuando ahora en este capítulo 23 con aquellas que están relacionadas con la construcción. Boné soter quiere decir aquel que construye, aquel que demuele, como ya estudiamos. Y entonces, obviamente, para recordarles nada más, la labor de construir es aquella por medio de la cual se erigió, se levantó el tabernáculo, el santuario móvil. Y obviamente la tarea de construir incluía el allanar el terreno para ubicar después en el mismo el santuario, el Mishkan, y para que las personas pudiesen transitar cómodamente por el patio por el Hatzer del sagrado recinto. Además, incluía la instalación de las paredes del Mishkan, el techado del Mishkan, todo eso es construcción, y el cercado del patio antes mencionado. Obviamente, en la proyección de la halajá, todo aquel que construye algo mínimo sobre un terreno o una casa, o le agregue algo, en este caso está transgrediendo la prohibición de boné, de construir en Shabbat. Por lo tanto, si había un pequeño orificio en la pared y ese orificio fue tapado, eventualmente, entonces se nos dice, o si había un pequeño pozo en el suelo del patio y ese pozo fue rellenado, entonces, en este caso, si se agregó sobre la pared cemento o lo que se llama revoque, o si se agregó agua al hormigón para endurecerlo, entonces estamos transgrediendo, hacemos un isur de oraita, una prohibición de la Torah. Entonces, toda acción prohibida en el marco del construir implica también la acción contraria en el marco de la labor de demoler. En este caso es exactamente lo mismo, pero al revés. Siempre y cuando la demolición reporta algún beneficio. Ahora, el demoler o la demolición por el mero fin de destruir está prohibida desde el punto de vista rabínico. Es un marco que agregaron los rabinos, pero no desde el punto de vista de la Torá. La pregunta que ustedes se hacen es, bueno, ¿qué demolición reporta beneficio? Aquella que se realiza a los efectos de volver a construir mejor. O sea, la excavación de un pozo en la tierra a los efectos de colocar cimientos y la perforación de un orificio en la pared para atornillar en su interior un tornillo. Cuando ese acto de demoler reporta un beneficio, aunque no sea a los efectos de volver a construir, se transgrede la prohibición de boné. Por ejemplo, cuando se quita el cemento sobrante adherido al suelo o a la pared, o cuando se excava un pozo para ocultar objetos, o si se perfora un orificio en la pared para almacenar objetos. Eso era lo que es el construir y el demoler. Pero aquí el capítulo 23 inaugura con un concepto muy habitual en nuestra halajá y se llama maké bepatish. Literalmente, maké bepatish es golpear con un martillo, dar el golpe de martillo. ¿Qué significa el golpe del martillo? Es lo que se llama, para que tengamos la posibilidad de entenderlo mejor, maké bepatish es el toque final. Implica la terminación de la acción, o sea, estamos vinculados a la construcción de casas o elaboración de utensilios. Entonces es el toque final. Por ejemplo, tras construir la construcción de una casa, a veces quedan piedras que sobresalen de la pared y se las golpea con un martillo para enderezar. Tras elaborar un utensilio metálico, a veces quedan prominencias, las cuales eran golpeadas con un martillo para alisar. Estamos hablando de pasado.
Y obviamente, el makebe patish, el golpe final, tiene derivaciones como la reparación de utensilios con desperfectos y el mejoramiento de otros ya terminados. Ese sería el makebe patish. Otra derivación del golpe final sería hacer una ventana en la pared para que ingresen luz y aire. Y ahora vamos a ver el Rambam explicándonos algo por el estilo. En algunos casos también la Gemara discute respecto de si diferentes labores están prohibidas por tratarse de construir, de boné o de makebe patish, de dar el golpe final. También esto es interesante. Y por lo tanto, vamos a ver qué nos dice el Rambam con respecto al makebe patish. Este es el escenario donde nosotros queremos ingresar hoy en la halajá número 23. Nuestro estudio lo hacemos para la Refuah Shlema de Carmen Esther Bat Abraham. Akadosh Baruj Hu le envíe Refuah Shlema. Bienvenidos a todos. Shavua Tov. Gracias por acompañarnos en este comienzo del día 25 de Iyar. Ya transitando los últimos días de Iyar que nos van a acompañar hacia el Rosh Chodesh, cuando sea la salida de Shabbat. Halajá número 1 del capítulo 23. Una persona que hace un agujero, que se puede utilizar como entrada y como salida. Por ejemplo, como por ejemplo un agujero en un gallinero. ¿Para qué se lo hace? Que el agujero que se hace en el gallinero tiene como objeto permitir que la luz entre y para que salga el aire contaminado. Esa persona es responsable por realizar un trabajo prohibido, en este caso de tratar de dar el golpe final, el golpe con el martillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Makebe patish significa que da el golpe final, termina de construir el gallinero, en este caso, porque necesitaba de ese orificio, ese agujero, ese orificio, para que penetre la luz y se descontamine el aire. ¿Bien? Ahora bien, le fijas Gazú al Kol Nekev, por lo tanto los sabios instituyeron un decreto, es decir, una gezerá, que prohíbe la apertura de cualquier orificio, afilo ya soy leotzibilbat o leachnisbilbat. O sea, incluso si estaba destinado a ser utilizado solo como una salida o solo como una entrada. ¿Para qué? Para que no se abra un orificio del que uno después termina siendo responsable. Porque en última instancia la persona terminará haciendo un orificio del cual uno bemet hayadim alao. Entonces, la proyección de esto hoy en día, ¿cuál sería? Muchas autoridades rabínicas prohíben abrir latas o bolsas en Shabbat. Las opiniones más indulgentes, quiere decir menos severas, que permiten esto, se basan en el concepto que después de que el contenido se retira de la lata o la bolsa, ya no se considera un artículo útil. Quiere decir, yo no voy a utilizar la lata del atún como recipiente, o la bolsa que contenía el alimento X como un recipiente. Y por lo tanto, estas opiniones sostienen que la lata se considera un utensilio, incluso antes de abrirse, que la tapa no es del todo significativa. Bien, entonces en este caso, esa es la proyección del día al día de hoy. Dice, por esta razón está prohibido hacer un nuevo orificio en un barril o ampliar uno existente. También en un barril no se puede hacer un nuevo orificio. ¿Bien? Ahora bien, Marán en el Shulchan Aruch, citamos en Ora Haim, el Seif 314.1, establece que la restricción de la cual estamos hablando, que no se puede hacer un edificio en un barril nuevo y mucho menos agregado al que está, o sea, ampliar el orificio del barril, eventualmente, cuando la persona tiene la intención de ampliar el agujero.
Si no tiene esta intención, entonces no hay prohibición. Por ejemplo, el texto que habla el Shulchan Aruch habla menciona un cuchillo insertado en un barril. A pesar de que el agujero puede ensancharse cuando se retira el cuchillo, está haciendo una presión determinada, como esa no es la intención de uno, no hay una prohibición involucrada. Ahora, Rabbi Moshe Isserles, que es la autoridad rabínica ashkenazí, que se incorpora al Shulchan Aruch de Maran Yosef Karo, enfatiza, sin embargo, que esta clemencia se aplica solo cuando no es una certeza que el agujero se abrirá más. Quiere decir, hay un concepto en la halajá que se llama psik reshe, y el psik reshe significa cuando yo tengo la certeza de que ese agujero no se va a ampliar más. Si no, no se puede abrir. Abal potjim nekev yashan. Nos dice Rambam, se puede abrir un agujero existente que haya sido tapado. Un agujero existente se puede hacer, obviamente, porque, básicamente eso no implica que estoy agrandándolo, sino que ya estaba existente y por lo tanto había sido tapado y lo puedo abrir. Por último, la primera halajá nos dice, se aplica siempre que el orificio, obviamente, no se encuentre por debajo del nivel de los shemarim, quiere decir de las levaduras, eventualmente, porque si estaba por debajo del nivel de las levaduras, está destinado a mantenerse firme y por lo tanto está prohibido abrirlo. Estamos hablando de barriles de vino, ¿sí? Entonces, la Gemara en general dice que hay tres, eventualmente, niveles donde se pueden hacer agujeros. Un agujero por encima del nivel del vino está destinado simplemente a proteger la fragancia del vino para que se airee. Un agujero en el medio del vino, o sea, en el medio del tonel, como el vino no está completamente por encima del orificio, no es necesario que lo sujete con tanta fuerza, y este es el tema de la presente cláusula del Rambam. O el agujero debajo de las levaduras, y este es el tema de la siguiente cláusula, que vamos a estudiar en el Rambam. Dice el Rambam en la halajá segunda. Perdón. Nokvim mekufá shel javit leotzim mimena yain. Se puede hacer un orificio en mamash, en el mekufá, en el cuerpo del barril, para poder extraer de él vino, ubilbache y kevena le mala, siempre que se habla de la parte superior. Está claro que el Rambam nos está diciendo, podemos hacerlo de la parte superior. Quiere decir que no tengo la intención de crear una abertura, sino una abertura generalmente no se encuentra en la parte superior de un barril. Entonces, podemos hacerlo en la parte superior. Abal mitzidá azul. Está prohibido abrirlo desde un costado, donde el barril está sellado. Y parece, que me taquen keli. Porque esto se parece como si estuviera yo arreglando un utensilio, o lo estuviera mejorando eventualmente. Metaquen es arreglar. Shover adam et hajavit lehol mimenu grogarot. Una persona puede romper un barril para comer higos secos contenidos en él. Quiere decir, están almacenados no solamente vinos, sino también todo se almacenaba, obviamente, en barriles para poder mantenerlos del calor, obviamente, y mantenerlos en la frescura. Entonces dice, puede romper el barril, eventualmente, para comer higos secos, grogarot, ¿no es cierto? Aunque Maran en el Shulchan Aruch afirma que no se puede romper el barril completo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado que Maran Yosef Karo agrega que se puede romper una parte del mismo para sacar higos, pero no todo. Ubilbache Luit Kaben la Azotkeli. O sea, se puede romper parte del barril para comer higos contenidos en él, siempre que no tenga la intención de hacer un utensilio. Quiere decir, si hago un agujero, un orificio,
cuidadosamente perforado, lo estoy convirtiendo en un utensilio, eventualmente, a ese barril, y entonces estoy haciendo un trabajo ya más artesanal. Dice el Rambam, interesante, todas las tradiciones y las costumbres que hablan de las costumbres de antigüedad, ¿no? Dice, del mismo modo, una persona puede traer un barril de vino y cortar su parte superior con una espada, ¿no es cierto? A pesar, ustedes se preguntan, dice, pero ¿cómo una espada se puede llevar en Shabbat? Es muktzeh, eventualmente. Entonces, a pesar de que una espada generalmente no se puede llevar en día de Shabbat, se puede manejar para realizar una tarea que está permitida. Así explica la Mishnah Brura. Es cierto que yo el martillo no lo puedo usar en Shabbat porque es muktzeh, pero si quiero abrir una nuez y quiero comer nueces, entonces puedo tomar el martillo para, no tengo abre nueces, entonces puedo tomar el martillo para hacerlo. Lo mismo dice aquí, puedo tomar la espada para cortar el barril delante de los invitados. Interesante, ¿no? Y la Mishnah Brura agrega en su comentario que todo esto es viable cuando hay invitados. Si estoy solo, obviamente no lo puedo hacer desde ya. Dice, ¿por qué la persona hace esto? No para demostrar su fuerza, ni para demostrar absolutamente nada, sino para mostrar sus sentimientos de generosidad. Y entonces por eso se puede hacer en honor a los invitados. Saben, tan importante es la Achnasat Orhim, ¿no? Gedolah Achnasat Orhim, mi Kabbalat Pene Shejinah. Es más grande tener invitados en nuestra casa que recibir la mismísima presencia del Creador, enseñaban los Jajamim. Eventualmente, y eso lo aprenden, obviamente, de Abraham Avinu. Cuando vinieron los ángeles, recuerdan, a visitarlo, y en ese momento dice que Akadosh Baruj Hu había venido a visitar a Abraham, y entonces como que Abraham ve a estos tres hombres y sale presuroso hacia ellos, disculpándose con la Shejinah, con la presencia divina, si así lo podríamos decir, que tenía que ocuparse de sus invitados. Por eso cuando los invitados se fueron, entonces Abraham vuelve al lugar a donde estaba parado en el día a la mañana, y esto tiene que ver fundamentalmente con que ahí Abraham vuelve a su encuentro con la Shejinah, y los rabinos establecieron, los rabbanim dijeron, Gedolah, nosotros y Kabbalat Pene Shejinah. Así que imagínense ustedes lo importante que es tener invitados en casa, y aquí hasta se puede hacer una espada para romper la parte superior del barril o del recipiente con el final de poder sacar vino para ellos. Si hay alguna pregunta, por supuesto, ustedes no hacen más que mandar un chat o el More Yosef seguramente me va a avisar. Bien, muchas gracias. Dice, Ukeshem Shasur Liftoach Kol Neker, así como está prohibido abrir cualquier tipo de orificio, Jajasur Listom Kol Neker, también está prohibido ocluir, cerrar cualquier tipo de orificio. O sea, esto también es una restricción impuesta porque no sea que uno complete la construcción de un utensilio. Si yo vengo a cerrar algo que le faltaba un cierre, estoy construyendo algo. Entonces, de una u otra manera, también esto se transforma en una tarea que está prohibida por la construcción en sí. Muy bien. De fija Hasur Listón Neke de Javid. Por eso dice, está prohibido cerrar un agujero, un orificio de un barril, incluso cuando uno emplea un artículo que no necesita, en este caso, Shenomit Mareach, que quiere decir, de Mareach quiere decir que no se extiende, que no se, como si se estuviera extendiendo sobre una superficie, Beino valide sejitá, y tampoco eventualmente que no me lleva a exprimirlo eventualmente. O sea que eventualmente, aún así todo, está prohibido tapar un orificio de un barril, aun cuando lo hago con un artículo que no necesita ni extenderse eventualmente, ni tampoco, como estudiamos la semana pasada, inclusive, o que necesita exprimirlo, en este caso, porque obviamente puede ser que el trapo o lo que tenga en la mano de tela
esté empapado en agua y yo venga a exprimirlo para quitarle su agua. Eso se llama sejita. Kegon sheistom bekeitzam o bitzror katam. Por ejemplo, dice taparlo con un trozo de madera o con una piedra pequeña. Quiere decir, Maran Shulchan Aruch, en este caso, sigue la opinión de Rabbeinu Asher, el Rosh, y otros, quienes sostienen que a uno se le permite cerrar un barril con una piedra o un pedazo de madera siempre que no se cierre cuando el vino es que fluye hacia afuera. Quiere decir, si el vino está saliendo, porque era un vino en ebullición a veces que se servía, no era el mejor de los vinos, pero era lo que tenía la persona, dice yo no se podía poner eventualmente cuando el vino estaba saliendo. Sin embargo, otras autoridades, el Shulchan Aruch Harav, la Mishnah Brurá, dicen no, tenemos que seguir el camino del Rambam, en este caso que se puede obviamente taparlo con un trozo de madera, con una piedra pequeña. No se la debe, tapar con un trozo de madera o una piedra pequeña. Aval. Y miniach sham ochel kedei leatzni'o. Pero si quiso almacenar comida, colocándola en la abertura del barril para eventualmente leatzni'o, para cubrirla, para almacenarla, decíamos, entonces dice benimtza anekev nistam, y de repente entonces la puso la comida allí y involuntariamente tapó el orificio del barril, mutar, está permitido eventualmente, aunque el proceso, ¿no es cierto?, del barril se detenga. Quiere decir, umutarle a arij bedavarse. Quiere decir, está permitido actuar con astucia, en este sentido. Quiere decir que los jajamim en general permiten, basado en la Gemara, y también el Shulchan Aruch, otorgan esta, digamos, clemencia, esta posibilidad solo a un sabio de la Torá, pero no a una persona común. Los sabios de la Torá del calibre de los que de la era talmúdica enseñan nuestros jajamim, no hay en esta etapa, en la actualidad. Y por lo tanto hay autoridades que no permiten esta acción. Quiere decir, ponían un plato con la comida para guardarla allí y de paso se tapaba el agujero o el orificio del barril. Todo esto estamos hablando de lo que es el concepto de maqué de patish. Maqué de patish quiere decir el golpe final, cuando se termina una acción desde el punto de vista de la construcción o la demolición, ¿cierto? Kol davar, nos dice el Rambam, Sheu Gemar Melachá, toda acción que complete el final de tarea, el final del diseño de un objeto, Hayab Alab Mishum Makeh Bepatish. Todo aquello que yo le voy a dar el golpe final, o sea que complete el diseño de un objeto, hace que uno sea responsable por el trabajo prohibido de dar el golpe final. Y a causa de ello, nos dice el Rambam, Hagored kol she'u u'ametaken kli be'er ze davar she'itaken hayab. Entonces dice, por esa razón una persona que archiva la menor cantidad de un objeto, que repara un artículo, de alguna manera se torna eventualmente responsable. Quiere decir, kol mi de agored kol she'u. Gored quiere decir el que dijimos, el que gored es como raspar eventualmente o afilar. Kol she'u o ametaken keli be'eize davar sheyetaken, o bien una persona que repara un artículo de alguna manera, esa persona ha transgredido la santidad del Shabbat. O sea, puedo raspar algo para quitarle ya los sobrantes, o bien puedo arreglar algo. Eizeu. No dice la magnitud de lo que se arregla, sino simplemente que arregla algo, eventualmente, ya de por sí, esa persona se llama que es Maqué de Patish. Ese es el que estamos estudiando, Maqué de Patish, el golpe de martillo. Golpe de martillo es el toque final.
quiere decir final de la obra, el diseño. Y aquí el Rambam nos dice, en consecuencia está prohibido hacer tonos musicales en el día de Shabbat. ¿Cómo? Ben Bichli Shir, que gon kinurot nevarim, ya sea con instrumentos musicales, ya sea arpa o lira, o bien Ben Beshe'ar Dvarim, o bien con golpeando o usando otro objeto. Quiere decir, yo tomo mi vaso y golpeo con un tenedor y un cuchillo en mi vaso haciendo un sonido musical. También eso no se puede hacer. Dice, Ben Bishe'ar Dvarim, afilu leakot be'etzva a la carca o a la luach. Tampoco se puede, está prohibido golpear con los dedos en el suelo o sobre un tablero. Bien, entonces, explican las Agaot Maimoniot, quiere decir aquellos que comentan al Rambam, que uno puede tocar una puerta porque este no es un tono musical. O sea que uno puede acercar a la casa de alguien y tocar la puerta, no va a tocar el timbre, por supuesto, pero puede tocar la puerta porque no sé, aunque obviamente hay opiniones estrictas, pero la práctica común, o sea que dicen que no, pero la práctica común, por supuesto, se torna a ser más indulgente, obviamente, y permitir que se toque una puerta cuando uno llega a su casa y no ha llevado llaves. Pero no se puede tocar una puerta o no se puede golpear el piso con las piernas, como yo estoy golpeando con mis tacos ahora y con mi planta del pie, quiere decir como lo hacen los cantantes, como lo hacen aquellas personas que son músicos y eventualmente están tocando con sus pies una música, golpeando. ¿Sí? O le karkesh etaegos latino. Tampoco se puede eventualmente sacudir una nuez, quiere decir, el sonajero se llama esto, para un niño, eventualmente, o le sajeklo bezuk kedeshe ishtok, o hacer sonar una campana para que el niño se pueda callar. Zug es una suerte de campana, pamón, del tino, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente el decreto que hicieron los rabinos lo instituyeron para que uno no repare un instrumento musical. Es decir, que la persona venga posteriormente a arreglarlo en caso de que se haya salido de su lugar o que se haya roto. Y entonces, eventualmente, vieron ustedes, esto se llama Gezerá Shema. Esto es un decreto, no sea que eventualmente pase tal o cual realidad. Muy bien, la halajá número 5 de este capítulo 23 hasta la halajá número 9, creo, son Makebe Patish. Estamos hablando de dar el toque final. No podemos tocar el tambor en Shabbat. No se puede bailar. Ni aplaudir en el día de reposo. Metapejim es el aplaudir, ¿verdad? Bueno, el Rambam no estaba en contra de las alegrías, obviamente, pero muchas personas estarán mirando a sí mismas, ¿no es cierto? Y me decís, pero ¿cómo podemos hacer esto cuando yo voy al Beta Knesset y hay gente que toca el tambor, tocando la mesa, haciendo ruido, eventualmente, o están aplaudiendo en algún momento? Bueno, hay formas de hacer las cosas. Beshinui quiere decir modificada, en forma modificada, perdón, para que eso se pueda hacer como parte de una celebración de alegría. Pero básicamente tocar música al son de un tambor o de un pandero, no tengo el tambor, pero tengo la mesa, eventualmente, y puedo hacer sonidos sobre la silla, sobre mi asiento, eso no se debe hacer. Tampoco se puede metapejim, tampoco se puede aplaudir. ¿Por qué? Gezerá, Shema y Etaken Kelishir. Quiere decir, ¿para qué fueron instituidos estos decretos? Para que no se repare un instrumento musical. Es decir, que en un momento, si eso sí se lleva y se rompe, seguramente se lo va a poner a arreglar.
Ulesapek leajar yado mutar. Ah, pero nos dice el Rambam, uno puede eventualmente lesapek leajar yado. ¿Qué significa lesapek leajar yado? Que uno puede golpear, aplaudir con la palma de su mano. Esto se llama shinui. Esto se llama shinui. El aplaudir así es la habitualidad, ¿verdad? Muy bien. Gabé yado. Yo puedo con, no la palma de mi mano, sino con mi parte anterior de la mano, puedo golpear eventualmente y de esta manera se puede aplaudir. En Shatin al Peneamai, por supuesto que dice Rambam que uno no puede nadar en el agua, ¿no es cierto? Aunque, como vimos en el capítulo 22, la halajá 20, decía, uno se puede bañar, está permitido bañarse, así lo estudiamos en la halajá número 20, y Sherahatz Bamaim, Listapek Belutnito Umevia Beelo, quiere decir la persona que dice que entra en el agua se puede secar con su toalla, y que nadie tiene miedo de que la vaya a nomás a redoblar para quitarle el agua. Puede la persona estar en el agua y no hay ningún problema, pero lo que no puede practicar es natación en Shabbat, en Shatin al Pene Amay, ¿no es cierto? La natación no está permitida. Gezerá Shema Yetaken Javit Shel Shayatin. ¿Por qué? Dice porque que uno no haga una sefiná de Shayatim. ¿Qué significa sefiná de Shayatim? Que si la piscina, explica la Mishnah Brurá, se encuentra en el dominio público, está prohibido nadar dentro de ella por otra razón, porque es posible que el agua se salga por más de 4 codos. Quiere decir que el agua, cuando la persona entra en la piscina pública, sale hacia afuera y sale más de 2 metros. Y entonces eso no se puede hacer. Entonces explica, por otro lado, dice, ¿por qué no se puede? Perdón. Que será Shema Yetaken Javit Sheyati. Me confundí. Perdón. El decreto primero de que no se puede nadar no se puede hacer natación, no sea que la persona Yetaken se haga para sí mismo un objeto con el cual flotar, un flotador para ayudarse en ese momento en el agua. Berejache Bajatzer, cuando estamos hablando de una piscina en el patio de uno, quiere decir, si la piscina está en el patio de uno, a esto me refería a la segunda halajá, mutar la shutba, está permitido nadar en ella, no va a porque no va a utilizar nada que sea para flotar en su piscina. Pero sí, siempre que la piscina tenga un borde alto que sobresalga, eventualmente, porque si no, ¿qué va a pasar? El agua puede salir de ella y obviamente la persona se tira al agua o da brazadas y el agua sale más de 2 metros de la piscina y va a encontrar tierra, no va a encontrar losa como en el día de hoy, y entonces no va a tener sino que estar como regando ese piso o esa tierra. Para que haya una distinción, un factor distintivo entre la piscina y el mar. Muy bien, entonces la sexta halajá. No sé si hay alguna pregunta, no. Por ahora no. Bien. Entonces estamos estudiando ya las 3 últimas halajot de Makeh Patish, quiere decir del golpe final. Y viendo todas las realidades de lo que es el estudio de esta halajá. En Jotjim Shfoferet Shirkaneh. No se puede cortar una rama de una caña y Penesheu que metaken kli, porque se parece también a la preparación de un utensilio. La caña que habla el Rambam, obviamente, sirve a través de la cual se podía dirigir el agua que fluye de un barril. Quiere decir, colocar una
caña, como si fuera un caño pequeño, nada más que es una caña vegetal, de la cual se hace que fluya el contenido del barril. Entonces hablábamos de los barriles que contenían vino, ¿sí? En Jotjim Shfoferet Shelkaneh, quiere decir, no podemos cortar la rama de una caña para transformarla en un conducto que obviamente por el medio del cual pueda salir eventualmente el producto de la vasija. Tengo una vasija, eventualmente, como ustedes ven allí, esa vasija, y entonces por ahí tengo el vino, y este es el agujero que estaba hablando antes, el orificio que se hace. Bueno, esa caña, si no estaba preparada previamente, antes de Shabbat, no lo puedo cortar en Shabbat para hacer un nuevo conducto. Aitaja Tujá dice, si la caña estaba cortada antes del comienzo de Shabbat, aunque no se la haya colocado en su lugar, está permitido insertarla en el orificio del barril en el día de Shabbat. ¿Por qué? Para sacar de ella vino. Porque no nos preocupa que uno pueda ajustarla, quiere decir, la va a poner para el objetivo de quitar el vino. No va a venir aquí a arreglarla y a preocuparse que eso quede bien puesto en el lugar. El etaquén significa siempre, en el lenguaje de la halajá, venir a ordenarlo o a hacerlo de manera tal que eso permanezca en su lugar. El objetivo era poder extraer vino para mis invitados también en el día de Shabbat. Lo que sí dice el Rambam, está prohibido colocar una hoja de mirto, que es una hoja aromática, por supuesto, y algo similar a ello en la abertura del barril, que de ella y calea getayae, para que el vino fluya a través de él. ¿Qué significa? Si calea etayae, se toma las ramas de la planta aromática o de lo que fuera, se las dobla de manera tal que se crea una especie de recipiente por el cual fluye el líquido, ¿verdad? Entonces, ya que esto se asemeja, explica el Rambam, porque esto es como si estuviera haciendo un grifo en el día de Shabbat y por supuesto eso está prohibido hacerlo, ¿no es cierto? Entonces ustedes se preguntan, ¿y la caña sí se puede poner esa caña? Sí. La caña mencionada anteriormente por Rambam debe insertarse en el barril, entonces en este caso es necesario doblar la hoja nada más y ajustarla para que el vino fluya. Acá tengo que darle forma eventualmente a esas hojas de mirto o algo similar para que se transformen en un recipiente. Vein shobrim et ajeres, vein korim et aniar. No se puede romper un fragmento de cerámica o de arcilla o rasgar un pedazo de papel, ya que esto se parece a reparar un utensilio. Nos dice entonces el Rambam que a veces son elementos que han sido improvisados como recipientes improvisados y por lo tanto todo lo que sea la arcilla o un pedazo de papel no se puede utilizar porque todo eso eventualmente representan como si estuviera yo letaquén, estuviera yo corrigiéndolos, arreglándolos para otras utilidades. La halajá número 7 nos enseña el Rambam, Zemorá She'i Keshurá Betapiach, dice que una rama que está atada a una taza, eventualmente, tapiaj es algo más que una taza, tapiaj es Anaf Gefen, Aro, sería la rama de una vid, de una uva extensa, que está atada a un keli katán, a un recipiente pequeño. ¿Sí? O sea, tenemos una rama de vid que está atada a la taza y eso se utilizaba
para sacar, para extraer agua de un pozo. Dice, Zemorá Shei Keshurá Betapiach, Memaleim Ba Beshabat. Quiere decir, si no está toda la taza, si dice está toda la taza, se puede extraer agua utilizando la rama que está atada a la taza. Se puede extraer agua en Shabbat, en este caso. Memaleim Ba Beshabat. Mutar Lishov Be'ezratá. Quiere decir, se puede traer con ella agua, esa rama de la vid, para traer agua al recipiente. Veimena que Shura, pero si no estaba atada a la taza, no se la puede, no se puede sacar agua con ella. ¿Por qué? Porque uno puede hacer que recorte esa rama y la ajuste. Entonces, en este caso estamos hablando de un recipiente que tiene ligado una rama de olivo que puede actuar a la vez como recipiente para poder traer el agua. Si está atada a la taza, lo puedo hacer. Y de lo contrario, no lo podré hacer. Asur Lahof, Klei Kesef Be Gartekon. ¿Qué nos enseña el Rambam en la continuación? Está prohibido pulir y limpiar objetos de plata Be Gartekon, que era, el Gartekon era como un polish que se utilizaba para pulir los objetos de plata. Bien, así se lo llamaba, Greitikon también o Gartekon. Es interesante que todo esto ya existía, por supuesto, y entonces explican los comentaristas de Rambam que el Greitikon o el Gartekon, en hebreo se dice Gartekon, en realidad, era una suerte de polvo blanco conocido como alumbre o tártaro, que sirve como esmalte natural. Entonces no se puede, obviamente, utilizar, pulir los cubiertos con Greitekon, mi pnesheu, melabnan que derech sheumanimo. Sin. Porque esto hace que brille como hubiera sido tratado por un artesano. Esto es Maquet de Patish, esto da el golpe final. Ustedes entenderán. Entonces en Shabbat no se puede dar el golpe final, obviamente. Y como lo hacen los artesanos, entonces parece que uno está reparando un utensilio y completando su trabajo en Shabbat, ¿verdad? Sin embargo, dice el Rabbaz, sin embargo, se los puede pulir a estos utensilios con hol, con arena, eventualmente, y también con néter. Quiere decir, se los puede pulir con arena y néter, que quiere decir, ¿cómo se llama? El néter se llama, el Rambam lo llama la piedra pómez. Ahí me acordé. El Rambam es la piedra pómez utilizada con fines detergentes también, ¿no? Algunos, obviamente, el néter lo relacionan también con el sonido del natrio, que es el sodio, y eventualmente algunos de los comentaristas mencionan el uso del bicarbonato de sodio. Increíble, ¿no? Todo lo que se sabía en la antigüedad sobre todos estos mundos maravillosos que tenían que ver con los elementos naturales que se utilizaban para limpiar. Beazul le adías que arot ulefacil de Hayotze Baher. Dice, lo que está prohibido es lavar platos ulefacil de Hayotze Baher. Y quiere decir también ollas, eventualmente. Lavar platos o las ollas. Porque esto aparece como si estuviera arreglándolas a esos utensilios, ¿no es cierto? Y si lo estoy limpiando, tanto los platos como las ollas, lo estoy poniendo en condiciones para poder ser utilizados, obviamente. Sin embargo, Imken edijan le holba en seudaje de Shabbat. Por supuesto que si los voy a lavar para poder ser utilizados en la próxima seudá de Shabbat,
ya sea que comía a la noche y los lavo porque a la mañana voy a utilizarlos, o a la mañana porque en la Seudá Shlishit los voy a utilizar, por supuesto que eso se puede hacer. Dejó el Seudá Ajedet de Shabbat. Abal Keli Shetiah. Pero, eventualmente, los utensilios utilizados para beber, obviamente, o sea, se pueden lavar los utensilios que voy a utilizar, ¿verdad? Pero Kli Shetiah, los que voy a beber, que son Kosot de Kitonot, quiere decir los vasos y las jarras, mutarle a Dihan de Jolet. Está permitido lavarlos en todo momento. She'en Keva Lishtiah, porque eventualmente el tema de el beber, más en tiempos calurosos, como ha sido este Shabbat que pasó, en general el hidratarse es importante, entonces no hay un límite para ello, y por lo tanto no hay una cosa fija. Por supuesto que también no podemos hacer las camas, tender las camas para dormir en ellas el sábado por la noche. Estamos haciendo una tarea de Obadín de Hol, quiere decir una tarea de la semana, ¿cierto? Ahora bien, el Magen Abraham, que es uno de los juristas del mundo sefaradí, nos dice que uno puede hacer una cama si la desorganización y el desarreglo de la habitación lo pone la persona extremadamente incómodo. Entonces, a veces puede tender la cama en forma parcial para poder sentirse mejor. Pero se puede, eventualmente, hacer las camas después de dormir sobre ellas el viernes a la noche para volver a utilizarlas durante el día sábado cuando vayamos a descansar. Sheiná Beshabbat Ta'anug, ustedes lo saben, esa es la sigla de Shabbat, ¿no? Sheiná quiere decir el sueño, Beshabbat, el día de Shabbat es un placer, Ta'anug, Shabbat, Sheiná Beshabbat Ta'anug. Así que todos tienen una buena excusa para decir, miren, los Jajamim dijeron que dormir en Shabbat se puede, así que no hay que dormir todo el día, por supuesto, pero uno puede descansar eventualmente del trajín semanal, no para la semana que va a empezar, sino de todo el cansancio y el reparo físico que necesita para poder estudiar Torah con tranquilidad. La halajá número 8. Azurle atvil kelim temeim de Shabbat. En el día de Shabbat, preguntaron últimamente, ¿está prohibido sumergir en una mikve de utensilios aquellos utensilios que son ritualmente impuros? ¿Bien? Así que tengamos en cuenta que eso no se puede hacer, ir a la mikve de Kelim en el día de Shabbat. Abaladam también, mutar litbol. La diferencia es que una persona que está impura, por el contrario, puede sumergirse en una mikve. Porque en última instancia dice, porque parece la persona, porque parece como si su intención fuera refrescarse. Va a ir al agua porque hace mucho calor, entonces puede entrar a la mikve para refrescarse. Meker es vicar. Ve'en mazin alab de Shabbat. Uno no puede rociarse cenizas. ¿Cenizas de qué? Bueno, de la famosa parada más, ¿se acuerdan? De la vaca roja, esa vaca que viene a purificar a los impuros en el día de Shabbat, ¿cierto? Recordemos que la vaca roja, para mencionar para los que necesitan la aclaración, la ceniza de la vaca roja para Adumá, la mitzvah que le fue ordenada a Moshe, libro de Bemidbar, capítulo 19, Perashat Jukat, eventualmente nos dice que esta actividad era necesaria como parte del proceso de purificación para una persona que se había vuelto impura por el contacto con un cadáver humano. Y Rashi explica en la Gemara de Pesajim, precisamente que esto está prohibido porque es obvio que la intención de uno es purificarse, está claro, no de refrescarse. Sin embargo, Rab Kappa explica en la fuente de Pesajim, que establece que la prohibición se instituyó para que no sea de dominio público. Quiere decir que la acción esa no la haga todo el mundo en forma adecuada, digamos. Amatbil Kelim Shabbat dice, una persona que sumerge utensilios en Shabbat, de Shogeg, sin saber la prohibición involucrada para usarlos,
Ishtamesh Baem. Puede utilizarlos en Shabbat. Bien. Si lo hice sin saber que no podía hacer la tevilá. Y dice, Bemezid, si lo hice, por el contrario, adrede, sabiendo que estaba prohibido, lo Ishtamesh Baem ad Motzai Shabbat. No voy a poder utilizar los kelim, sino hasta Motzai Shabbat, en la salida del Shabbat. Mutarle advile tamaim atemeim Shabbat. Se puede sumergir agua impura en el día de reposo. ¿Qué significa? Mutarle advil etamaim atemeim Shabbat. Quiere decir, las aguas se pueden purificar por medio de Ashakatán Lemei Mikveh, que pueden ser vertidas en las aguas del mikveh, y lo explica. Keitzad hace, ¿cómo habrá de hacerlo? Explica Rambam, Notran biklisha y no me cabel tomá. El agua debe colocarse en un recipiente que no ha de contraer la impureza ritual. Entonces, en la Mishnah de Beitzá, el Rambam explica que si el utensilio contrae impurezas rituales, su inmersión estaría prohibida, ya que uno estaría purificando no solo el agua que contiene, sino también el utensilio mismo. Entonces no lo puedo poner en una mikve al utensilio. Entonces, el agua debe colocarse en un recipiente que no sea susceptible de contraer la impureza ritual. Por ejemplo, un recipiente hecho de piedra. Sabemos que la piedra, eventualmente, estudiamos que la piedra no recibe tum'ah. Entonces no recibe impureza. No me cabe el tum'ah. Y entonces, ¿qué hace? Lo pone en la piedra y el recipiente debe sumergirse hasta que se sumerjan las aguas de la mikveh hasta el fondo y las aguas lo cubran, y de esa manera habrá de purificarse. Ven Beiteha. La halajá número 9 nos dice el Rambam, dice, no se debe separar Trumot y Maaserot en Shabbat, quiere decir las ofrendas y los diezmos en Shabbat. Eso quedaría claro, ¿no es cierto? Pero está claro que el Rambam lo pone, porque esto parece que uno está reparando un artículo que requiere reparación. ¿Qué quiere decir? Eventualmente que requiere reparación. Rambam obviamente nos dice aquí que si nosotros separamos Trumot y Maaserot, obviamente estamos diciendo que si me regalaron 3 kilos de manzana y eventualmente tengo que separar el Trumá y el Maaser para poder comerlo, porque no sé si hicieron la separación, yo estoy en este caso haciendo una tarea que está verdaderamente prohibida. Muy bien, hasta aquí la halajá número 9. Llegamos hoy con 9 halajot a estudiar las halajot de Maqué de Patish. A partir de la halajá número 10, de 2 halajot hablaremos de Me'abed u Me'mareach. Quiere decir los procesamientos que tienen que ver con el cuero, y la invitación será para la próxima semana de Hashem, avanzando en este capítulo que nos ha de enseñar mucho de la práctica que tiene que ver con la cotidianeidad de las halajot de Shabbat. Que tengamos Laila Tov, Shavua Tov, Besorot Tovot. Gracias a todos por participar en nuestro Sheur, gracias al More Yosef. Nuestro Sheur fue para la refuá shlema de todos aquellos que necesitan pedir refuá shlema. Así que voy a decir una brajá de Mishe Berach, y ustedes pueden decir para sus adentros o pueden mencionar el nombre de los seres queridos o los amigos que querramos pedir por ellos. Empezamos por hombres. Mishe Berach Obotenu Akedoshim Beteorim U Yibarech Yedapeh Et Hashem Tov, que quiere enviar su curación de la persona de buen nombre. Hombres, en este caso, podemos decir los nombres: Ahayal Netanel Ben Shaine. Yo les lo envío. ישלח רפואה שלמה ורמ"ח איבריו ושיסה גידיו בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אנא אל נא רפואה להם, אנא אל נא רפואה להם, אנא אל נא רפואה להם, ועל כימם מחוליהם ויצילים לאיתנם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Por las mujeres, מי שברך אמותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, ויברך וירפא את החולנית.
Esther, Pat Abraham, וישלח לה האל רפואה שלמה. לרענב אברר ותסתגדיה ותאשר חולות עמו ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף. אנא עינה רפואה להם, אנא עינה רפואה להם, אנא עינה רפואה להם, והקימים לחולים וישראל ואיתנם. וכן יהי רצון ונאמר אמן ואמן. לילה טוב, שבוע טוב, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. Que tengamos siempre deseos todos y muchas gracias. Que estemos muy bien.